Bueno, estamos comenzando tarde a grabar la clase. Estábamos revisando, hicimos la revisión del examen parcial. Estoy recapitulando lo que hemos hecho para que quede en la grabación. Hicimos la revisión del examen parcial, vimos que faltan 7 por entregar y quedamos en que del examen parcial falta 1. Pensemos que no ha abandonado, que sigue. Y entonces la orientación es que se comuniquen conmigo esos 7 que faltan por el segundo y el 1 que falta por el primero para ver cómo vamos a resolver su situación. Es importante hacerlo ahora para que ya no pase más tiempo y estemos más cerca del examen final, porque todo se complica ahí. Entonces, bueno, terminamos eso y estamos ahora viendo el cronograma con el avance que hemos hecho y ya haciendo una el perfil, estamos viendo el perfil de la investigación para planear lo que sería el avance de estos, quizás de estas 3 próximas clases. ¿Ya? Y ahí yo creo que ya tenemos claro todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Bien, volvemos al perfil. Entonces quedamos que el lunes 16, el lunes próximo, vamos a ver todo el marco metodológico completo y que hoy la propuesta el jueves 19 veríamos lo que tenemos aquí en lila, ¿verdad? Vamos a darle ese colorcito para que lo tengamos claro. Creo que es otro medio que lila, ¿no? No es ese, sino otro. A ver. Este. A ver. Sí, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, jueves 19, vamos a ver marco teórico conceptual. ¿Sí? Marco teórico conceptual. Marco teórico. El marco teórico conceptual, aquí lo tenemos. Y además de eso, vamos a ver también los elementos de la introducción. ¿Ya? Tendríamos esto. Vamos a hacer un poquito más finita esta. Bueno, de paso, quien no sabe hacer estas cositas está aprendiendo. El Word realmente da muchas posibilidades. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí. El jueves 19, marco teórico conceptual y la introducción. Y vamos a ponerla también en lila. Perfecto. Y entonces hoy vamos a ver esto. Es muy importante esto, aunque parezca que no. Está muy bien para terminar la semana. Vamos a ver esto y vamos a conectar esto que está aquí con el marco teórico conceptual. Vamos a ver si encontramos aquí en alguna formita que nos permita establecer esa
conexión. Creo que esta. Hoy vamos a hacer esto, que nos va a dejar clarito ya la cuestión del marco teórico conceptual. Yo sé que ustedes lo han ido conformando, el marco teórico conceptual, eso es buenísimo, pero ya hoy nos va a quedar claro, para que no lo tenga muy claro además, nos va a quedar claro cómo hacerlo. O enriquecerlo para los que ya lo tienen, para los que ya tienen algo, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquitito más grueso. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, esto lo vamos a hacer hoy. Y de todas maneras, le vamos a poner aquí, que sería el jueves 12. Que es hoy. Y le vamos a dar su rellenillo. No. Su rellenillo amarillito, pero ¿es este amarillo? ¿O cuál es? No, es el otro. Este es como un oro, ¿no? Este es como pollito, ¿no? Sí. Muy bien. Genial. Ya, ahí tenemos planeado hoy y la semana que viene. ¿Está bien? Voy a disminuirlo un poquitito para que lo veamos y lo tengamos claro. Yo se lo voy a pasar en algún momento hoy, cuando recupere el celular, se lo voy a pasar por el WhatsApp. Por suerte se me quedó en casa de un amigo y no en otro lado. Es que saben que uno ya ha perdido un poco la... Yo he perdido ya la cuestión de salir todos los días. Y realmente, a lo mejor no tengo el récord, pero tengo un buen averaje de no salir durante todo este tiempo, desde que empezó el asunto, incluso más allá cuando los 21 días. Y entonces uno pierde un poco la, qué sé yo, la costumbre esta de estar con las cosas y demás. Y dejé el celular encima de una mesita. Cuando llegué aquí, mi esposa siempre está atenta a esas cosas, pero esta vez estábamos con una amiga más, esta vez no se dio cuenta. Y yo, entretenido, lo dejé. Ay, perdón un momentito. Disculpen, pero que había una cosa ahí en la olla que empezó, en la olla de presión que empezó a rebasar. A lo mejor no está bien cerrada, ten cuidado. Ya. Bueno, entonces miren, aquí lo tenemos. ¿Está clarito? ¿Verdad? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos allá. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a abrir un documento que nos va a servir de eso, que es el ejercicio que ya hice con investigación 1. El mismo ejercicio. Lo que pasa es que ellos lo hacen, recuerden cuando ustedes hicieron investigación 1, ellos lo hacen para escribir el artículo. Entonces, ellos con la bibliografía, o en ese ejercicio conectamos la bibliografía con el marco teórico conceptual y con la estructura del artículo, la estructura de contenido del artículo. Es un ejercicio más amplio en este sentido. Nosotros nos vamos a quedar en el marco teórico conceptual. Entonces voy a
a buscar eso que nos va a servir para copiar un poquito la estructura y listo. A partir de ahí lo vamos a hacer. Ya lo abrí, estoy dándole un poquillo la forma que tiene que tener. Un momentito. Un momentito porque... Déjenme ver, porque ahora me aparece aquí. Había preparado uno con antelación. Vamos a ver. Ya. Pero aquí no vamos a hacer este ejercicio. No, yo creo que yo lo preparé. A ver, ahora lo vamos a ver. Yo había preparado uno con el tema de Alodia. No, yo lo tenía preparado, no lo hemos hecho. Ya mis previsiones, yo tenía esto listo. Bueno. Salimos de acá y vamos a entrar a ese documento. De todas maneras, cuando lo veamos, a ver, esto no lo hemos visto, ¿no? Es un documento que yo preparé para hacer el trabajo, ¿no? No hemos visto esto, ¿verdad? ¿Recuerdan haber visto esto? No, ¿no? No. No, yo lo preparé con el tema de Alodia. Ya. ¿Y hay alguien más con sus temas ahí para que hagamos el ejercicio? Para tener claro cuántos tenemos a las 7:41. Que puedan dictarme su tema. Tú, así. ¿Quién más? Yo, licenciado. Yo igual, licenciado. Alodia, Lenny. No, Alodia ya te tengo. Empezamos contigo. ¿Quién más, aparte de ellas? Yo, Licen. Yo, Liz. Ya, tenemos ¿quién dijo yo, Licen, primero? Yo, Silvia. Silvia. Y después... Dayana, Liz. Pero... Perdón, la otra muchacha. Dayana. Ya, perfecto. Tenemos 4. Vamos a la carga. A ver, miren. Esto, a ver, Dayana, vamos a comenzar. Hay una estrecha relación, y lógicamente, entre temas, ¿verdad? Y problemas formulados y su bibliografía. ¿Por qué? Porque usted tiene que partir siempre de lo que aprendieron en investigación 1, que es el proceso de investigación documental. Entonces, es muy importante esta primera parte de la investigación en la que usted realiza ¿qué cosa? Lo que hemos visto en el objetivo número 1 específico, la fundamentación teórica, conceptual, ¿verdad? Teórica, conceptual, metodológica y de referencia de su investigación. Cuando hablamos de fundamentación teórica, y ya estamos hablando de la construcción del marco teórico conceptual, estamos hablando de todas las teorías y conceptos, teorizaciones, conceptualizaciones que apoyan la investigación que usted estaba haciendo, está realizando. O sea, todo lo que ya antes que usted se ha hecho en el universo en el cual usted está trabajando, en el universo en general y en el universo en particular, ¿verdad? Por ejemplo, en el marketing en general y en específico con respecto a los planes de marketing. Entonces, todo lo que ya se ha hecho en ese sentido y investigaciones, por eso se habla
de marco teórico conceptual, teorías, teorizaciones, conceptos, conceptualizaciones, metodologías de hacer las cosas, de hacer la investigación, pero también de ejecutar, de aplicar lo que se diseña, ¿verdad? O para diseñar tu plan organizacional, tu marco de tu plan de marketing y todas estas estructuras, ¿verdad? De gestión, tanto comercial como administrativa, como de economía y finanzas, ¿verdad? Entonces, y además de eso, las referencias. ¿Qué son las referencias? Porque fíjense cómo vamos diciendo, fundamentación teórica, conceptual, metodológica y referencial. ¿Referencial qué es? ¿De qué hablamos ahí? Estamos hablando de experiencias parecidas, similares a las que usted quiere plantear, que se han hecho con anterioridad. O sea, es muy probable que con anterioridad se hayan hecho ya planes de marketing para empresas parecidas a la que, con la que usted está trabajando, o planes organizacionales, o estrategias de cualquier tipo. Entonces, esa es la fundamentación referencial. Yo tengo la referencia, ¿verdad? Yo tengo ya la constatación de que se han hecho experiencias parecidas y puedo tomar de ahí lo que sea valioso, ¿no? En el sentido, a veces se usa mucho en ONG y demás el concepto de buenas prácticas, ¿no? Ya hay buenas prácticas establecidas por experiencias anteriores y esas buenas prácticas. Uy, estaba mirando que estaba medio abierto aquí la pantalla. El problema es que el otro día la perra me tumbó la computadora. Sí. Vino, la aló por el cable y la tumbó. ¡Tuf! Por suerte estaba cerrada. Pero ahora estaba viendo que estaba aquí. ¿Oyeron? ¿Me están oyendo? Ay, Dios. Sí. Eso es que se había abierto esto de la pantalla. Me acabo de dar cuenta ahora. Pero ya cerró. Ya cerró. Ya cerró. Ah, sí, ya cerró. Ya está bien. Bueno, entonces, eso es el asunto. ¿Se entiende esta explicación que he dado, verdad? ¿Alguna duda de cómo se conecta todo en esta explicación que di? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la bibliografía, ¿qué es? ¿Cómo busco yo y me muno, ¿verdad? Me armo de toda esa teoría, toda esa conceptualización, toda esa teorización, todos esos conceptos y todas las experiencias. ¿A partir de qué? De bibliografía. Es lo primero que ustedes hacen, lo que aprendieron en investigación 1. Que concepto de bibliografía es bien amplio. Hubo un término que a mí me parecía genial. En algún momento se trató de plantear el concepto de fuentes de información. Porque el concepto de fuentes de información realmente es bien completo. El problema es que, si ustedes recuerdan, desde colegio, ¿verdad? Se nos viene diciendo bibliografía. Siempre se ha dicho bibliografía. Los teóricos de la investigación, como Sampieri y demás, dicen, usan el término de bibliografía, pero el término de bibliografía, en un determinado momento, estaba referido solo a libros, porque prácticamente era lo único que había. Libros. Bibliografía y hemerografía. La hemerografía, o las fuentes hemerográficas, son artículos de revistas y periódicos y demás, pero que no es muy científico, ¿verdad? Esos artículos. Entonces, por lo tanto, se hablaba de bibliografía, pero ya ha cambiado mucho. Las fuentes de información se han enriquecido mucho y ahora estamos hablando de fuentes que son audiovisuales, que son virtuales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el concepto de bibliografía, lo que se ha hecho es ampliarlo a cualquier fuente de información, tenga el soporte que tenga, el formato que tenga. Pero a mí me parece que el término fuentes de información es más feliz. Pero bueno,
se sigue planteando bibliografía y en el perfil de nosotros de la tesis en la universidad se plantea bibliografía. Ahora, lo que sí no va a encontrar mucho quizás con otros profesores, ustedes trabajaron su bibliografía en investigación 1, ¿verdad? Pregunto. Sí, ¿no? Cuando hicieron su trabajo tuvieron que trabajar la bibliografía, ¿no? Porque Sí, o no van a sea, haber hecho un trabajo sin bibliografía, ¿sí? sí, o sea, Sí, recopilamos, sí. pero no nos enseñaron a armar ni nada de eso. Fue bastante flojo investigación 1 para mí. Ya, bueno, entonces, pero todos han trabajado con bibliografía, ¿verdad? Lodia por ahí estaba diciendo que sí y todo. Bueno, aquí, ¿quién sí trabajó con bibliografía y le enseñaron así esto de la bibliografía en investigación 1? ¿Quién, por favor? ¿Quexal? ¿Quién? Dice, pero lo que usted nos explicó de la bibliografía, dice. No, yo no. En investigación 1, ¿quiénes le explicaron en investigación 1? ¿A quiénes le explicaron esto? De todos los que están aquí en la clase. Nadie, con nadie vieron bibliografía en investigación 1. Pero usted nos habló de la bibliografía de investigación. No yo, sí, No. no yo, los que hicieron conmigo no, los que hicieron con otros profesores. Yo no. Nadie, ni nadie más, ninguno de los otros. Las muchachas que van a hacer el ejercicio ahora conmigo, las otras 2 muchachas tampoco vieron bibliografía. Hola, vamos. En expresión escrita normalicen un poco, pero en investigación uno no. Ya, bueno, entonces miren, nosotros qué vamos a hacer, que esto sí va a ser nuevo para ustedes, qué es lo que hemos estado hablando con la explicación que les he estado dando en la medida en que hemos avanzado. Dividir la bibliografía en 2. Esto a mí me gusta, no aparece ni siquiera en el perfil, pero a mí me parece que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no usted tiene un listado todo ahí mezclado. Entonces, esa bibliografía que son, como dice aquí, todos los documentos que constituyen la base teórica conceptual, incluso podemos decirle aquí, y referencial, porque son experiencias que usted está revisando de la investigación. Esa es la bibliografía. Tengan el formato que tengan. Todos los documentos. Ahora, nosotros vamos a dividir esa bibliografía, ¿verdad? La vamos a dividir en 2. En la bibliografía de referencia, ¿verdad? Y en la bibliografía consultada. La bibliografía de referencia, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? Todos los documentos que usted ha citado en su perfil de investigación. Entonces, vamos a poner bibliografía y después abajo bibliografía de referencia y todos los documentos que aparecen citados, referenciados en su trabajo, van a constituir la bibliografía de referencia. Los vamos a colocar ahí. ¿Hasta ahí está clarito? Sí, sí. Ya. Y después vamos a hacer una segunda bibliografía. O sea, así mismo como está esto, va a quedar en el documento. Bibliografía, bibliografía de referencia con el listado y bibliografía consultada con el listado. ¿Cuál es la bibliografía consultada? Muchos documentos que ustedes hayan leído, revisado, hayan tenido en cuenta para su investigación, pero que no... Uy, hay un micrófono ahí terrible, cuidado. Pero que no ha citado usted en su texto. O sea, no hay ninguna referencia, no hay ninguna cita. Esa sería la consultada. ¿Por qué es importante la bibliografía en un documento? En un artículo científico, en una tesis es imprescindible. ¿Por qué? Porque eso da la idea de todo el volumen del material que usted ha revisado y tenido en cuenta para desarrollar esa producción intelectual que constituye
su artículo científico o su monografía o su ensayo científico, ¿verdad? Cualquiera que sea el formato en que usted está presentando los resultados de la investigación, la cantidad de material que usted ha revisado. Mientras más extensa es la bibliografía, más evidencia hay de que usted ha consultado mucho material. Por eso, cuando a ustedes les dicen, para ver cuán actualizado, documentado está un autor en el artículo que estamos leyendo, veamos la bibliografía. Si hay una bibliografía extensa, eso quiere decir que él ha revisado, ¿verdad?, todo ese material extenso. Si es pobre la bibliografía, pues entonces estamos hablando de realmente un trabajo que tiene un fondo de base pobre. Por eso es que siempre sus profesores, si es que en algunos les he hablado de esto, les decían que su bibliografía sea extensa, revisen bastante material, precisamente por esto. Entonces, claro, la concepción que vamos a usar de bibliografía. Pregunto. Sí, sí, licenciado. Bien, entonces, ¿cómo se llama la muchacha que está haciéndome la moderación? Dayana. Hola, Dice. Dayana. A ver, entonces vamos a leer aquí, Dayana. Nos vas a leer en alta voz esto y vamos a analizarlo para comprender la relación que vamos a establecer entre nuestra bibliografía y lo que ya hemos hecho con respecto a la delimitación, preguntas de investigación, delimitación y justificación, y el marco teórico conceptual. Perfecto. Te cedo la palabra. Okay, despacio, vamos despacio. Sí, despacio, lectura despacio, vamos. Ya. Desde el descubrimiento del tema o problema de investigación, comienzo a conformar mi bibliografía a partir de la búsqueda preliminar de información. Luego, paramos ahí. Recuerden ese momento inicial. Nosotros descubrimos, identificamos un problema en la realidad que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado. Y desde ese ya momento en que nosotros concebimos nuestro problema de investigación y lo precisamos, ¿verdad?, lo enfocamos, ya empezamos a buscar qué información hay sobre eso. Yo quiero hacer un plan, una estrategia comercial para una empresa. ¿Qué hay sobre estrategia comercial? ¿Qué es una estrategia comercial? ¿Qué ejemplos, verdad, hay de estrategias comerciales en la red de redes a mi alcance? Ya usted empieza a buscar inicialmente, por eso se dice una búsqueda preliminar de información. Así fue, ¿verdad? Así han trabajado, ¿no? Porque eso es algo lógico y elemental. ¿Pregunto? Sí, desde luego. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Después que ya identificamos, descubrimos nuestro problema, hicimos la búsqueda preliminar de información y entonces continuamos. La lectura, ¿sí? Okay. Luego, con mis preguntas de investigación, la delimitación sustantiva científica y la justificación teórica, comienzo a conformar el marco teórico conceptual y a enriquecer la bibliografía hasta su ordenamiento y completamiento final. Ambos, marco teórico conceptual y bibliografía, terminan de conformarse a la vez. Excelente. Si ustedes recuerdan, cuando creamos las preguntas de investigación que tenían el objetivo de enfocarnos, aclararnos, profundizarnos en lo que teníamos que saber sobre el tema, yo les dije, ya ustedes están empezando a conformar su marco teórico conceptual. ¿Recuerdan eso? Sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque esas preguntas iban entrando en profundidad en determinados universos temáticos que ustedes tenían que dominar en la investigación.
pusimos el ejemplo de una estrategia comercial, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos elementos? Desde las preguntas, por ejemplo, con este ejemplo, ¿qué es estrategia? ¿Qué se entiende por estrategia? Desde esa concepción que viene del universo militar, ¿verdad? Mal llamado arte militar, que no creo que sea un arte el de exterminar personas con... No tiene ningún concepto de belleza, pero bueno, ellos se dieron ese... Es que fue un momento en la historia de la humanidad en que todo era arte, ¿no? Arte, 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 arte. Y le empezaron a poner arte a todo. Y bueno, dentro de esta profesión de militar, la estrategia es fundamental. Entonces, y de ahí sale. Lo que pasa es que como concepto, el proceso estratégico de qué? De definir objetivos, ¿verdad? Y organizar los recursos que uno tiene para lograr ese objetivo, que viene precisamente de esta cuestión de la guerra, se tomó ya en otros tipos de gestiones, en la gestión de la administración y demás, ¿verdad? Y en recursos humanos. Tú te planteas tu estrategia, bueno, yo quiero que mis trabajadores tengan estas características, estén motivados, no sé qué, no sé cuánto. Tengo mis objetivos claros, bien, ¿cómo lo voy a lograr? Esta es mi estrategia. Entonces, igual en la comercial, ¿no? En una estrategia comercial, los objetivos que tienes como empresa a partir de sus servicios o de los productos que vendes, ¿verdad? Y entonces organizarte para lograr eso. Entonces, eso es lo que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Ya eso va preludiando a que lo primero que yo tengo que definir cuando después haga mi marco teórico conceptual es definir qué cosa es estrategia. De dónde viene la palabra y cómo y qué cosa es estrategia comercial. Y ahí yo entonces me planteo mis preguntas en ese sentido. ¿Qué es estrategia? ¿Verdad? ¿Qué es comercio, gestión comercial? ¿Qué entonces es estrategia comercial? De lo general a lo particular, yo voy preguntándome lo que tengo que saber y esas mismas preguntas ya van dándome una visión de mi marco teórico conceptual. Entonces yo tengo que yo tengo que partir de qué cosa es estrategia. Yo tengo que partir de qué cosa es comercio, gestión comercial. Y yo tengo que partir de definir qué cosa es estrategia comercial. Entonces, en tu marco teórico conceptual, tú vas colocando toda esta información, teoría, conceptos, teorizaciones, conceptualizaciones, ¿verdad? Pero no es un listado, y eso es una cosa que tenemos que tener claro. No es un listado de cosas, es un diálogo con ese listado de cosas. Por ejemplo, que tú digas, la estrategia comercial, hay diversos autores, fíjense, ya esta es su reacción del marco teórico conceptual. Diversos autores conceptualizan lo que es la estrategia comercial. Algunos de estos autores son los siguientes, y ahí entonces plantea, Periquito Pérez plantea esto, Juanito plantea aquello, Esperancejito plantea aquello. Y ya tú tienes 3, digamos, o más conceptos de estrategia. Entonces, ¿con cuál tú te quedas? Y eso es el diálogo que estableces, ¿no? Los pusiste, ¿y ahora qué? Entonces, ¿ahora qué? Significa que entonces tú dices, bueno, este investigador o para esta investigación nos vamos a escribir al concepto que plantea Esperancejito Pérez. Porque este concepto está más acorde con una estrategia comercial para una empresa de servicio. Entonces, ¿con cuál te quedas y por qué? Y así tú vas estableciendo diálogo. El marco teórico conceptual es una redacción en la que tú vas explicando precisamente, y valga la redundancia, el marco teórico conceptual y referencial de tu investigación, con pleno dominio de él. Y entonces, por eso es que cuando leyó ella, el marco conformal el marco teórico conceptual y referencial se va enriqueciendo en la medida en que tú vas investigando más, vas encontrando más fuentes y por lo tanto crece
en la misma medida en que crece la bibliografía. Y al final, cuando ya tú tienes tu perfil, tú debes tener ya tu bibliografía y tu marco teórico conceptual claro. ¿Verdad? Debes tener claro toda la teoría, los conceptos, teorizaciones, conceptualizaciones y referencias, ¿verdad? Referencias, hechos, ¿verdad? Acciones parecidas a las tuyas que están ya, que se han realizado con anterioridad, claritas, bien clarito todo eso. Tu bibliografía y tu marco teórico conceptual. Por eso es que ella leyó al final que dice que ambos, marco teórico conceptual y bibliografía, terminan de conformarse a la vez. Y aquí es indistintamente, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué cosa es primero, el huevo o la gallina, no? Recuerden esa paradoja, ¿no? Aquí el huevo y la gallina son a la vez. ¿Por qué? O pueden ser incluso primero la bibliografía y después el marco teórico conceptual. Por ejemplo, a mí me ha pasado en investigaciones que yo he encontrado, buscando algo, he encontrado otra cosa. Entonces, he dicho, un momentito, esto que está aquí, este conocimiento que está aquí, esta información que está aquí, yo no la tengo. Fíjense, buscando un libro, encuentro un libro, pero en ese libro o en ese documento, sea cual sea, me hablan de otra cosa. Entonces yo digo, un momentito, esto me está hablando de algo, de una teoría o una teorización que yo no tengo clara, o sea, que no la he tomado en cuenta. Entonces buscas ese libro del cual se habla ahí en este otro y te das cuenta que ese elemento lo tienes que poner en tu marco teórico conceptual. Y entonces enriqueces tu marco teórico conceptual a partir de haber encontrado la bibliografía. Pero puede pasar al revés. Puede pasar que tú planteas tu marco teórico conceptual o elementos de marco teórico conceptual y dices, bueno, no tengo ningún texto sobre esto. No tengo ningún documento sobre esto. Y entonces vas a buscar tu bibliografía. Cualquiera de los dos caminos es válido. Lo importante, ¿qué cosa es? Que estén ordenados y completados. Tanto marco teórico conceptual como bibliografía. Eso es lo importante. Pero eso es gradual, ¿verdad? Por eso dice, comienzo a conformar el marco teórico y terminan de conformarse. Ustedes cuando terminen el perfil ya deben tener conformado su marco teórico y su bibliografía. No quiere decir que no pueda aparecer algo por ahí. Después cuando usted esté investigando ya en su tesis, puede aparecer. Bueno, ya le incorpora en su tesis al final. Alguna bibliografía nueva, eso es posible. Y por eso una investigación está viva y abierta siempre a ser enriquecida y transformada. Muy bien. ¿Se entendió esto que estamos hablando? ¿Que he explicado? Sí. Perfecto. Ya, muy bien. Perdón, entonces, yo ya no hablo más, licenciado, porque... No, porque es que a lo mejor a veces tienes que no hablar, aunque te dé pena que nadie me conteste, para ver si otra persona habla, porque imagínate tú, es como si aquí estuvieran ustedes prácticamente 2, 3 o 4 nada más en la clase. Aquí los varones, por ejemplo, no hablan. Rara vez habla, creo, Bruno, ¿no? Que habla, creo que es Bruno, Brian, no recuerdo cuál es su nombre. Pero Brian, silencio. Mira, ve Brian por ahí. Y hemos hablado con pero Brian no dice nada. Lo que pasa es que yo estaba escuchando sobre el tema y estoy captando la idea. ¿Se entiende? Claro, pero fíjense, pero ustedes tienen lo que estaba diciendo es que lo que ocupe, como se llama, las referencias que tenemos y de toda la investigación que hemos realizado, porque en realidad lo que hemos hecho es solamente una fracción de todo lo que uno se ha investigado.
Claro. Así que esa parte que hay que hacerla de notar, básicamente. Claro. Y además darse cuenta que todo eso usted tiene que registrarlo. ¿Por qué? Porque miren aquí arriba. Usted va a colocar la bibliografía y va a colocar lo que citó, pero también va a colocar lo que revisó, leyó, también, aunque no aparezca en la referencia, porque todo eso conforma la riqueza, ¿verdad?, de fuentes de información que usted ha procesado. Claro. Pero además puede estar aumentando constantemente, porque cada vez vas descubriendo cosas nuevas. Cierto. ¿Ya? Yo ayer, por ejemplo, estaba en una reunión de tutorado de tesis de una muchacha a la que le estoy tutorando la tesis de comunicación, que es una tesis sobre cine. Entonces, ayer estábamos viendo precisamente esto, la estructura de la bibliografía y del marco teórico conceptual. Era sobre todo el marco teórico conceptual, no la bibliografía. Estamos yendo del marco teórico conceptual y que lógicamente teníamos ya una bibliografía básica. Y ahí nos dimos cuenta de que había, por ejemplo, un elemento de la teoría del cine. Que el problema es que la cuestión de la teorización sobre cine no es algo, aunque nos parece que hay mucho escrito sobre eso. Quizás hay mucho escrito sobre las películas, esto, lo otro, aquello. Pero teoría cinematográfica y demás, no crean que hay mucho. Entonces, encontramos toda una riqueza en unos enfoques teóricos sobre el cine, que tienen, digamos, un enfoque, son dos enfoques, la teorización del cine. Uno tiene que ver con la forma en el cine, y hacen hincapié y les interesa más lo formal en el cine, o sea, el cómo se construye la comunicación, la película, los encuadres, esto, lo otro, todo lo que tiene que ver con esa tecnología de la cinematografía, en el sentido de la construcción de sentido, ¿verdad?, de comunicación. Y hay otro enfoque que tiene en cuenta la cuestión de la realidad, de en qué medida esa película o ese producto refleja la realidad y se construye desde la realidad con la actuación y todo eso. Entonces, estas teorizaciones que no están muy avanzadas en un arte que es muy joven, comparado con los otros, nos dimos cuenta que no lo teníamos y entonces dijimos, hay que incorporar esto. Entonces, incorporas un universo temático, incorporas también bibliografía sobre ese universo temático. ¿Se entendió con este ejemplo que di? Claro. Pensando ya no solo en su perfil, pensando en lo que viene después de esta asignatura, que es ya su seminario de tesis. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio. En este ejercicio, ¿qué nosotros vamos a partir? Del tema, ¿verdad? El tema del estudiante. En este caso, metodología de reducción de costos en la compra de útiles y materiales escolares mediante la reutilización y el reciclado para las familias de los estudiantes del curso segundo A de primaria de la Unidad Educativa Juana Zurduy de Padilla B de Santa Cruz de la Sierra, 2020-2021. Este es el tema de Alodia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los universos teóricos conceptuales y de referencia para la conformación del marco teórico conceptual de la bibliografía? ¿Qué tenemos que revisar para tener esto claro? ¿Ya? Y lo vamos a poner aquí. Lo primero son sus preguntas de investigación. Para que haya una coherencia entre en lo que usted está diciendo desde el principio. Y si recuerdan ustedes que cuando nosotros delimitación sustantiva y científica, yo les dije, partan de sus preguntas de investigación. Entonces, reviso mis preguntas de investigación, ¿sí? Lo primero, reviso mi delimitación sustantiva y científica y reviso mi justificación teórica. Aquí yo tengo ya en estos tres elementos, yo tengo conformado mi marco teórico conceptual.
o por lo menos delineado mi marco teórico conceptual. Entonces ya con eso puedo plantear cuál sería mi marco teórico conceptual. Entonces, voy ahí y voy a plantearme los universos teóricos conceptuales y de referencia que tiene mi marco teórico conceptual. Vengo aquí y voy a copiar esto. Y ahí planteo. Ahora, si yo te pregunto, Alodia, ¿estás ahí, verdad? Alodia. Hola. Uy, uy, uy. ¿Alguien puede revisar si Alodia está en la clase o no? La estoy llamando, licenciado, pero no contesta, no lo sé. Ya, Tal vez se cayó el internet. Ya, entonces, Hola. hija, ¿dónde tú estás? Lo que pasa es que estaba mi hijo en clase y estaba poniéndolo. No, porque si no estás, paso para otro, porque yo necesito que interactúen conmigo, si no, no puedo hacerlo yo solo. Ya Entonces, estoy. dime si vas a estar o si no paso para otro Voy a estudiante. Ya. Voy a estar. Pero ahora tengo que ponerte al día de lo que hemos hecho porque no estaba así. Bueno, si hablamos de los universos teóricos conceptuales y de referencias para conformar el marco teórico de tu investigación, ¿cuáles serían, digamos, el primer elemento de teorías y conceptos que tú tienes que tener en cuenta para tu investigación, pensando en un marco teórico? ¿Cuál sería? Pero son las definiciones generales, ¿no? ¿O yo estoy mal? ¿Definiciones generales sobre qué? Uno Estamos hablando de es los grupos, porque por ejemplo, tú tienes todo lo que tiene que ver con ecología, protección del medio ambiente, no sé qué, pero tienes también lo que tiene que ver con metodologías pedagógicas y todo eso. Esos son los universos teóricos conceptuales, grupos de cosas que tienes que tener en tu marco teórico conceptual. Ah, teorías y conceptos. Sí, teorizaciones y conceptualizaciones. ¿Sobre qué? Ah, sobre ecología. Claro, yo tengo que ponerlo en general. Claro, 3 grupos él tiene. Ya, el primer grupo, ¿cuál sería? Es en la parte de ecología que yo me enfoco. Ya, ecología y protección del medio ambiente, ¿no? Sí, ahí viene ecología humana, sí, son varias. Ya, ese es el primer universo teórico. Vamos a plantearlo los 3 primeros, como tú dices. Ahora, el segundo que tú tienes que plantearte aquí, ¿cuál sería? El segundo, pero yo voy por la parte económica, el segundo ya. No, pero tú antes de la parte económica tú tienes que tener... Sí, es que eso es lo que quiero que me explique. A ver, un momentito. En la parte económica puede ser lo económico primero. Digamos, esto podría ser de la gestión de la economía familiar. Pero yo tengo economía familiar, sí. Dicen, lo que pasa es que yo tengo todo en mi delimitación, que la otra vez lo estuvimos haciendo. Bueno, usted no me ayudó en esa parte. Claro, pero ahí yo tengo, digamos, ¿no? Ya, explíqueme para que yo no me confunda. No, está bien. El orden, mira lo que tenemos aquí. Mira. Si yo tengo, ¿De dónde sacamos esto? De nuestras preguntas de investigación, de nuestra delimitación
y de nuestra justificación teórica. Y eso ustedes lo tienen más fresco que yo. Yo estoy haciéndolo aquí a mi memoria, pero ustedes tienen claro eso. Entonces, ¿cuáles son los grupos de información que yo tengo que hacer? En primer lugar, lo que tiene que ver con la ecología y la protección del medio ambiente en general. Ahí hay un grupo de cosas. Y después, la gestión de la economía familiar, para ir de lo general a lo particular, ¿verdad? Y después hay un tercero que sería el de lo pedagógico educativo, ¿verdad? Exactamente, el tema de materiales. Yo así más o menos lo tengo enfocado y así es que lo estoy tratando de acomodar. Que esto no vamos a ponerle, porque por ejemplo, pedagógico educativo con respecto a lo ecológico, protección del medio ambiente, pedagógico educativo con respecto a la gestión de la economía familiar. Aquí se aprende de estas dos cosas, ¿no? Entonces, el proceso pedagógico educativo es bien amplio. Claro, teniendo en cuenta la economía familiar y también en la parte ecológica, o sea, la parte del cuidado del medio ambiente y todo eso. Exactamente, todo. Aquí se aprende de todo. Ya, entonces, estos sí serían los 3 universos, ¿verdad? Sí. Ya. Y ahora, ya se entiende entonces todo el mundo, porque todos los que están atentos tienen que tener claro esto, ¿verdad? Aquí yo tengo 3 universos. Ahora, ¿qué voy a colocar en cada uno? Porque este es el capítulo 2 de la tesis. Entonces, aquí, ¿qué yo voy a poner? Yo voy a poner los elementos que componen esto. Y en este mismo, así mismo como está, yo voy a plantearme mi marco teórico conceptual en este orden. En este orden. Ahora, aquí, en primer lugar, por ejemplo, ¿qué yo tengo? Con respecto a la ecología. Ecología humana es lo que viene después de ecología. Ya, entonces yo tengo aquí ecología. Y aquí también. Y aquí, ecología humana. Yo creo que aquí podemos quitar incluso esto, ¿no? Porque eso ya está englobado ahí, ¿no? Claro, porque sí, es primero exactamente Claro. ecología humana, pero después viene todo. Lo que pasa es que es bastante... ¿Qué viene después de aquí? En la parte de la ecología, ¿qué más? Tengo lo que es la huella ecológica. Ya. La protección del medio ambiente. Vamos a ponerlo primero. ¿Ya? ¿Qué más? Y huella ecológica. No, pero esto estaría aquí. En la última parte. Claro, claro. Aquí es cuestión de ecología pura. Yo creo que así está bien. A ver, puedes encontrar más cosas, pero ahí está bien para este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Para que podamos hacer algunos otros. Ya yo estoy viendo que no vamos a poder hacer los 4 hoy. Que quiere decir que nos va a quedar para la próxima clase. Bueno, y aquí en la economía familiar, economía primero, ¿verdad? Sí, economía. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué cosa es economía familiar, no? Exactamente. Y su gestión. Todo, ¿verdad? Ya todo en un solo epígrafe. Para hablar de economía familiar y cómo se gestiona la economía familiar. ¿Está bien? Y quizás, y su gestión eficaz, para que sea en un solo epígrafe. ¿Hay algo más aquí? Yo creo que ya con estos dos está claro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo en economía estaba viendo también cómo ponerlo, no sé si es que la parte de, quería poner en el tema de reducción de costos y reducción de costos, es lo que yo estuve buscando. Ah, excelente, excelente. Lo pondríamos aquí. Muy bien, Alodia. Recuerdo que habíamos hablado de eso, ¿no? En Sí. alguno de los... Ya tendríamos la gestión de la economía familiar. Sí, sí. Ya, perfecto. Pueden aparecer más cosas a partir de lo que dijimos, pero ya eso en el proceso. Y después tenemos entonces en el universo pedagógico. Ahí está lo que ya son los materiales escolares. Claro. Ya, pero aquí tenemos que partir De la educación, que era lo que usted me decía, que yo lo tenía arriba. Sí, como mismo hemos definido ecología, economía, aquí tenemos que definir educación. Fíjate, educación, pedagogía y educación de adultos. Esto quizás no lo habíamos visto. Por eso les digo que cuando uno va armando la cosa, se va dando cuenta de lo que hace falta. ¿Por qué, Alodia? Mira, educación es un concepto general, ¿verdad? Sí. La pedagogía es la educación de niños, jóvenes, adolescentes, y jóvenes. Pero y tú tienes padres de familia y maestros, y la educación de adultos es muy diferente. ¿Comprende? Ya. Entonces tienes que tener también eso. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, procesos educativos. Y de capacitación. ¿Verdad? Porque una cosa es la formación y otra cosa es la capacitación. Procesos educativos y de capacitación. ¿Qué más tú tienes aquí? Ahí yo tengo, ya después viene lo que son los materiales escolares. Estaba pensando, dicen, Sí, pero aquí te falta el universo de la metodología. Claro, la metodología y y metodología educativa. Sí, pero también hay una metodología que yo estuve buscando, solo que cuando ya uno busca metodología de reducción de costos, también dicen, hay formas que la muestran cuando estuve buscando para el examen. Y sí que hay metodología de reducción de costos, también hay, digamos. Ya, perfecto. Metodología educativa, metodología, que eso es en el ámbito empresarial. Sí, lo que pasa es que quiero enfocarla lo pone en el ámbito empresarial, ¿no? Ay, de ahí tú puedes tomar, ¿verdad? Sí, sí. Ya, genial. Estás trabajando muy bien. Metodología de reducción de costos. ¿Qué más nos faltaría? Ya de ahí, pero, ya sería lo otro que y bueno, sí, nos faltaría la metodología que tiene que ver con la cuestión ecológica, ¿no? Sí, pero ¿Cómo son esas? ¿Qué encontraste de eso? ¿Qué encontraste ahí de metodología con respecto a la ecología? Porque está, y el fenómeno de las 3R. Está en el tema de las 3R, es arriba, Lice, me olvidé las 3R aquí, porque yo lo tengo. Yo también acabo de acordarme. Aquí, ¿no? Sí, ahí porque son las 3R. Esto ya nos conecta con los demás. Sí. Y en la parte de abajo, en la parte de la metodología, estaba viendo los materiales didácticos que son elaborados teniendo en cuenta lo que son las 3R. Ya. Aquí, mira, aquí nos falta una cosita
¿Qué es lo que tú decías de los útiles? ¿Verdad? Gestión. No sé, estoy escribiendo. ¿Viste? Esto. Sí. Gestión familiar de la compra de materiales y útiles escolares. Ya. Entonces, metodología de reducción de costos. Ya bajé otra vez. Metodología y metodología educativa, metodología de reducción de costos. Y ahí ya no, ya vendría lo que es la metodología que yo voy a utilizar. Pero es que esa metodología es el resultado, no podemos ponerlo aquí, porque ese es el resultado. A lo que sí podemos poner, aplicada, mira, aplicada la reducción de costos, o sea, cómo se puede, cómo es la visión de esto, ¿verdad? Sí. Reducción de costos en la compra de materiales escolares en el entorno de la familia y de la escuela. Porque yo pienso que esto es muy importante, que sea algo general, porque si no, puede haber hasta bullying porque los chicos reciclen y hagan todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este enfoque que tú le estás dando, que no es que lo haga una familia sola, sino lo hagan las familias del curso completo, para que todo el mundo esté en la misma cuerda, ¿no? Y no haya ese tipo de problemas, de peligros, ¿verdad? Sí. Espera, dice en la parte de arriba puso educación ecológica. Porque acá está solo educación en general. Ecología, ¿dónde estamos? Educación, pedagogía y educación de adultos, sí. Procesos educativos y de capacitación, metodología, ajá, aquí, ¿no? Educación. Sí. Yo creo, sí. Ecológica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué no? Educación, pedagogía, proceso educativo, educación ecológica, metodología y metodología educativa, metodología de reducción de costos aplicada a reducción de... Y ya creo que aquí termina. Entonces, ese, mira, es un primer acercamiento a tu marco teórico conceptual. Sí. ¿Sí? Ahora fíjense, miren qué bonito quedaría esto. Esto quedaría más o menos así. Que el término que le vamos a poner ahí, ¿verdad? Ya a tu capítulo, al capítulo 2, es el de fundamentación teórica. Esto es como si fuera la tesis, fíjense, para que se den cuenta qué relación hay entre esto y la tesis. Entonces tú tienes aquí 2.1, universo de la ecología. Y aquí tienes entonces cada uno de los 2.1.1 ecología, 2.1.2 ecología humana, 2.1.3 protección del medio ambiente, 2.1.4 huella ecológica,
2.1.5, las 3 R de la ecología. ¿Ven qué bonito va quedando? Aquí tienen, mire ya, el capítulo 2 de la tesis. 2.2. Claro, aquí le vamos a poner ecología. ¿Ya? Y aquí, gestión de la economía familiar. Y sería entonces 2.2.1, 2.2.2. Listen, después de costos y reducción de costos, quería agregar algo. Estaba buscando sobre costos ABC. ¿Qué es eso? Son unos costos que más que todo es un sistema de coste que se basa en actividades. Es que quería ver, digamos, hacer una comparación en lo que una empresa gasta, digamos. Ya está bien, pero ahora sí, me parece espectacular eso. ¿ABC así o hay una coma? Sí, así como lo ha puesto. No, así como lo ha puesto. Perfecto. Entonces, el 2.2.4. Gestión de la economía familiar. ¿Ve? Entonces, esto que tenemos aquí, para mí se quedó congelado usted. es tu conexión. La conexión. Chao, amorcito, que estés bien. Sí, tu conexión. Él se recupera. Es tu conexión. Si no te pasa, si se te queda congelado mucho más tiempo, vas a tener que entrar y salir otra vez. ¿Ve? Entonces aquí tenemos procesos pedagógicos, educativos y metodológicos. ¿Ya? Entonces sería 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, claro, esto no es para el perfil, esto es, fíjense, como si fuera el capítulo de la tesis, para que vean lo que estamos diciendo, de que la estructura de 3 objetivos específicos te vaya dando directamente la forma en que quedaría los capítulos. Por eso es que son 3 objetivos específicos, como hemos visto. ¿Esto lo puede reducir para verlo de una sola imagen, licenciado? Claro, claro que se puede. ¿Ya? Miren. Gracias. Ese sería el capítulo 2. A ver, en un primer acercamiento, el capítulo 2 de la tesis. Ya lo hice. Sí, ahí eso sí, siempre cuando uno va haciendo, siempre va encontrando algo más nuevo. Exactamente, es lo que estábamos hablando hace un ratito. Y que el ejemplo de una tesis que estoy tutorando ahora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, miren, ¿cómo quedaría? Claro, esto es pensando en una visión de tesis, ¿no? Visión de capítulo de trabajo final de grado, ¿no? Es el nombre. ¿Ya? Ahí lo tienes, ¿ven?
Fíjense qué bonito. Ya, en el caso de Alodia. ¿Ya? Ya dice. Genial. Bueno, ¿cuántas personas tenemos? Para eso teníamos a Lenny, teníamos a quiénes más. Silvia, pero Silvia, no sé si, usted no tiene Estaba WhatsApp. Silvia, no, yo no tengo, recuerden que no tengo celular. Ella ha Silvia, escrito ¿y y quién dice más? que ha tenido un corte de luz y que Ya. está yendo a comprarse una tarjeta. Bueno, Ya, perfecto. Entonces, aparte de Silvia, ¿quién era la otra muchacha? Dayana, dice. Ya. Lenny, vemos Dayana y entonces te vemos la próxima clase a ti, ¿no hay problema? Claro que sí, licenciado, no hay problema. Ya, entonces vamos a copiar todo esto para que nos sea de más fácil, mucho más rápido. Vemos entonces Dayana y tenemos que ver un momento. Uy, ¿qué pasó? Vemos a Dayana. Creo que lo corté. Y después, entonces en la próxima clase, vemos otro. Porque tampoco tenemos que hacerlo así a la perfección. Es un acercamiento a lo que sería el marco teórico, ¿no? Ya, voy a ampliar porque es más fácil trabajar así. Ya, Dayana. Dime tu tema, Dayana. Hola. Es los beneficios y riesgos para la salud Vamos. que brinda la alimentación vegetariana dirigida a los miembros de la comunidad académica de la Universidad NUR. Sí, pero eso no está, eso no va en el tema. El tema es así, ¿ves? Bueno, en este caso, bueno, que brinda la alimentación ya. Beneficios y riesgos. Ya. Ya. Beneficios y riesgos para la salud de la alimentación vegetal. Me salió una dislexia. Vegetariana. Ya, no, esto que brinda no es muy científico, ¿no? Beneficios y riesgos para la salud de la alimentación vegetariana. ¿Está bien? Porque eso que brinda, no sé qué, quizás sería una especie de título, pero para un artículo de periódico, digamos, ¿no? Pero para un artículo científico o un informe científico, no lo ponemos así. ¿Está bien? Entonces tendrías que hacer ese cambiecito tú en tu documento, Dayana, ¿está bien? Okay. Entonces revisa tus preguntas, tu delimitación sustantiva científica y tu justificación teórica, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que partir de los conceptos que tienen que ver con alimentación o nutrición. Aquí, Lenny, tú que estás ahí,
Sí, licenciado. El término aquí, alimentación vegetariana, ¿está bien? ¿O una nutrición vegetariana? ¿O cuál sería el término correcto aquí? Yo creo que nutrición, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Es lo que a mí me parece. Es mi opinión, pero... No, es que ese es el término. Ajá. Ya. Estás atenta, Dayana, ¿verdad? Porque estos cambiecitos tienes que entonces hacerlo tú por ahí para arriba todo, ¿no? Sí, licenciado. En tu perfil. Y aquí, y este enfoque así, beneficios y riesgos, ¿lo ves bien? Lenny. Porque estamos claros, por ejemplo, a ver, si quitamos esto, beneficios para la salud de la nutrición vegetariana, fundamentamos cómo puede beneficiar a la salud. Y sabemos que hay muchos beneficios. Ahora, este elemento, riesgo. Esto me parece bien porque es un poco lo que no sé si es la mejor forma en que podemos ponerlo, pero esto me parece bien porque es lo que estamos hablando contigo el otro día en la clase pasada, ¿verdad? Claro que sí. De los que eran... Las complicaciones de No, pero eran aminoácidos, ¿no? Que era lo sí, que... de los aminoácidos esenciales. Exacto, aminoácidos esenciales que hay que tener una atención especial en esta alimentación para poder recibir esos aminoácidos esenciales porque los alimentos vegetarianos no los tienen mucho, ¿no? Entonces habría que aumentar un tipo de alimentos de vegetales que tienen más de estos aminoácidos, ¿no? Así era el concepto, ¿verdad? El concepto es que realmente las personas que van, o sea, si piensan tenerlo de por vida y obviamente eso va a ir a la generación, porque hay que tomar en cuenta que nosotros, si somos mujeres, ¿no? Vamos a dar una genética o unas características a la nueva generación y si tenemos deficiencias, posiblemente podremos desarrollar patologías. Ya. ¿No? Que no se sabe porque no se está estudiando, porque sí se han visto que, digamos, hay algunas alteraciones cuando no se puede, digamos, tener elementos como son, por ejemplo, aminoácidos específicos para el cerebro y se observa ciertas deficiencias o ciertas situaciones. Tú sabes que yo estaba hablando de eso con mi esposa el otro día. Estábamos hablando de esto, porque esto es un tema interesante, porque siempre la cuestión del vegetarianismo, veganismo, en este universo de las artes y los artistas en que nos movemos nosotros, es un tema recurrente, ¿no? Tenemos incluso amigos que son vegetarianos, demás, y veganos y toda esa historia. Entonces ella me decía, no sé si será, vaya, a lo mejor es un indicador que habría que analizar. Me dice, oye, tú sabes que no tendrá esto que ver con cuestiones neurológicas, porque todos los vegetarianos que son nuestros amigos y veganos están medio locos, tienen sus problemas. Y entonces yo le dije, oye, a lo mejor, como no están recibiendo esos aminoácidos, no sé qué, su cabeza, su cerebro no está funcionando bien. Le dije, a lo mejor, mira, estamos aquí encontrando una evidencia de lo que se está planteando. ¿Cómo tú ves eso? ¿Te parece que podría ser una cosa así? Alguna vez que tienen sus problemas, ¿no? El profesor dijo que no había mucha evidencia, por ejemplo, en la comparación de la alimentación de la población hindú con poblaciones donde se consume mucha carne. Y bueno, en conclusión se sacó de que, digamos, la gente vegetariana de generaciones era más tranquila. Eso es verdad, sí. Sí. Eso lo he escuchado también. Que el alto consumo de carne ¿no? genera mucha agresividad, violencia, no sé qué, que por eso incluso estos pueblos, ¿no? Alemanes, bárbaros, en la época de los romanos y todo eso eran muy agresivos, ¿no? Sumamente agresivos. Sí, eso sí. Pero tú crees que esto que estamos hablando puede hacer una cierta evidencia de cosas?
Podría ser, pero o sea, hay por ejemplo una cosa que sí es bien cierta y es que, por ejemplo, en la India se observa mucho en la gente muy pobre, ¿no? Nacimientos así de niños que son siameses o mellizos, pero que se han ido absorbiendo. Siempre hay uno que es el parásito porque el otro lo ha ido absorbiendo. Ya, Y eso está muy asociado a la nutrición. ya, Se considera que eso se aparece con mayor frecuencia cuando hay procesos de desnutrición. ya. Sí, Bien, entonces, a mí me parece que de inicio está bien así, beneficios y riesgos, ¿verdad? Porque sí, siempre se nos habla de esto, siempre se nos habla de esto, pero pero no de la- exacto, introducir en una investigación esto me parece muy interesante. O sea, no solo es beneficioso, yo no te voy a decir que solo es beneficioso, yo te voy a decir que hay algunos riesgos, no perjuicios, ¿no? Pero sí riesgos sí. que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que debe buscarse es una nutrición saludable, ¿no? Lo que aquí yo creo que debería considerarse es beneficioso porque tiene ciertas ventajas, ¿no? Ujú. O sea, es muy difícil que cuando tú eres vegetariano, o sea, estés propenso a la obesidad, o sea, tal vez eres hasta un poco menos agresivo y todo eso. Pero los riesgos, cuando tú no sabes realizar un balance de todo lo que es, o conocer muy bien la calidad y cantidad de elementos que tu cuerpo necesite, como las proteínas o los aminoácidos que se encuentran solo en los vegetales, te va a dar sí un riesgo. Claro, que se encuentran solo, no, en los vegetales no, en las proteínas animales, ¿no? Ok, Ah, claro, no, pero es que si la persona no conoce, o sea, va a claro, agarrar y dice, soy vegetariano y solo voy a comer lechuga, como decirle así claro. un Uy, término no te alimentas tosco, para ¿no? nada, la lechuga prácticamente Por eso, y no hay tiene mucha ningún nutriente. gente que hace eso, porque dice, yo soy vegetariana y me como una zanahoria en vez de tomar un desayuno o tomo un jugo solo de apio, ¿sí? Ya, Entonces hay gente que llega a ese extremo. ya, Entonces yo digo, es la falta de conocimiento, hay que conocer, yo creo muy bien, la cantidad y calidad de elementos que tienen todos los vegetales para equilibrar y eso yo creo que es un estudio muy complicado. claro, claro que sí. Claro, pero bueno, esto es un primer acercamiento de ella aquí. Claro, incluso quizás, Diana, ¿cuál es tu carrera? Contaduría pública, dicen. Ya. ¿Y tú eres vegetariana? No, pero me interesa bastante el tema porque Ya. participo de un Claro, de todas grupo. maneras, aquí, como dice Eleni, aquí tú tienes que incorporar una serie de conocimientos que tienen que ver con la biología, medicina, con una serie de cosas que son importantes para Bioquímica. poder, ajá, bioquímica, para poder plantearte esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, porque ya son las y 52. Le vamos a continuar en la próxima clase, pero vamos a tratar de hacer, digamos, lo que serían los universos fundamentales de este. Yo pienso que el primero, Diana y Lenny, puede ser nutrición y salud. Sí, Para ver aquí todo lo que tiene que ver con la nutrición, todos los conceptos y teorías, teorizaciones que tienen que ver con la nutrición y con la salud, claro, ¿verdad? tendría que ser ahí nutrición, salud como conceptos, sí. Claves, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora, si tenemos el otro, yo pienso que debe ser el vegetarianismo. Así es el término, ¿verdad? Sí, dicen. El vegetarianismo, ¿cómo lo ves, Lenny? Sería el segundo. Ahí enfocamos toda la cuestión sobre el vegetariano, los hábitos, todas esas cosas, ¿no? Los tipos de vegetarianismo que existen, ¿no? Claro. Porque aquí
el vegetarianismo, y yo creo que hay que poner y el veganismo. Sí. Porque son dos formas diferentes, porque los veganos sí no comen queso, ni comen huevos, ni nada de eso, ¿no? Ajá. Y sin embargo, algunos vegetarianos sí lo comen. Sí, huevo y queso con leche. Sí. Algunos no derivados, algunos sí, es que son tantos. No, tampoco la leche, ¿no? Esas cosas. Entonces hay que esclarecer esto. Nutrición y salud, vegetarianismo y veganismo. Y claro, el otro sería las complicaciones, ¿no? Claro. Entonces sería beneficios y riesgos, ¿no? Riesgos. Sí, beneficios y riesgos. Riesgos de tal vez inadecuado manejo, no lo sé. Riesgos como tal. A ver, porque aquí el veganismo, y si hacemos lo siguiente, vegetarianismo y el veganismo, beneficios, si ponemos así, Beneficios. el vegetarianismo y del veganismo. Y abajo sería riesgos. Exacto. Y entonces aquí ponemos riesgos y así ya completamos todo. Porque aquí, en beneficios del vegetarianismo y el veganismo, vamos a partir de definirlos. Aquí no, en riesgos no, porque ya lo hemos definido arriba. Por ejemplo, para que veamos, lo primero que hay que ver aquí es nutrición. Y incluso aquí podría abrir un epígrafe 2. Esto es apasionante, esto me apasiona así. 2.1.1, que sería una nutrición adecuada o correcta. ¿Cómo sería? O balanceada, o como equilibrada. Genial. Perfecto. Nutrición equilibrada. Y entonces aquí nosotros veríamos 1.2, que sería, podremos poner así, definición de salud. Salud, sí, claro. Definición de salud. Y aquí una salud, ¿cómo sería una salud? Lo mismo que una nutrición equilibrada, una salud adecuada o una salud, no sé qué, ¿cómo sería el término? O sea, ¿cómo dicen ustedes los médicos? Él es saludable, ¿no? Él es saludable simplemente. Entonces, el ser saludable. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué significa el ser saludable? Que una persona sea saludable. Que tú puedes pasar por al lado de ella y decirle, hola. No sé, licenciado. Es un juego. Ya, entonces aquí tenemos, mira, nutrición y salud. Nutrición equilibrada, salud, el ser saludable. ¿Qué nos faltaría aquí en nutrición y salud? Tanto en la parte nutricional o en la... Ajá, este ser saludable no es 1.3, es 1.2.1. ¿Ya? Este sería el 3. El que venga aquí. ¿Qué nos faltaría aquí? Y con esto vamos a terminar. No sé si acá entraría la importancia de... Ah, no, pero ya tenemos nutrición equilibrada, ¿no? Sí. Y la cuestión de las dietas y toda esa historia, ¿no podríamos ponerla aquí? ¿Cómo lo ves, Dayana? ¿Tú tienes eso en tu... Las dietas, Sí, porque hay este fenómeno de las dietas es una locura, sí. ¿Cómo podríamos enfocar eso? ¿Cómo tú tienes eso ahí, Dayana, en lo considerado? Sí, en mis justificaciones hablo un poco sobre las dietas. Porque es muy controvertido la cuestión de la dieta, ¿no?
Muy controvertido eso. Sí. Es que en las dietas, licenciado, yo creo que no se debe generalizar porque siempre hay que considerar la edad, el sexo, la raza. ¿Sí? Claro, Porque incluso las características, ¿no? las de costumbres, metabolismo y demás, todo eso de cada persona. claro, eso está en la raza, ¿no? Y las costumbres alimentarias. Las costumbres, exactamente, exactamente. Entonces, Entonces, y como que la dieta, digamos, es demasiado amplia para entrar en esa parte, para mí personalmente, ¿no? pero podríamos, por ejemplo, aquí ver tratar de enfocar un poco esto que estamos hablando. Yo creo que sí, ¿no? O sea, Eso, ¿verdad? la Claro, cuenta. no entrar en que las dietas, esto, lo otro, o qué tipo de dieta, sino cómo debe concebirse una dieta, ¿verdad? A partir de todos estos elementos que tú estás diciendo, Sí, ¿no? Podría ser, o sea, para un conocimiento previo básico de la gente, ¿verdad? claro. Porque entonces, ¿por qué? Porque mira, yo quiero ser saludable, perfecto, ya, y yo quiero tener una nutrición equilibrada. Y una nutrición equilibrada implica que esto y que comer esto, los grupos alimenticios, qué sé yo, no sé cuánto, cómo se llama eso. Ya, perfecto, entonces me voy a hacer una dieta. Cuidadito, no es así, ¿no? Sí, Porque hay que tener otros muchos elementos en cuenta que no son solo los grupos alimentarios, eso, no me acuerdo cómo se llama, pero eso. es que hay tantos tipos de dieta que Exactamente. no sé, he escuchado dieta de la luna, dieta de la piña, de la banana, de las manzanas, solo de la lechuga. Por eso le digo que es muy terrible el manejo de... Y sí, por ejemplo, digamos, la dieta. ¿Podría ser así? Para dar, digamos, las bases de cómo debe uno, de qué cosas tener en cuenta y a qué especialistas consultar y todo eso. ¿Podría ser así? Que esto lógicamente lleva aquí puntitos, ¿no? Como esto. O sea, llevaría aquí un 2.1.3.1, digamos. Y así otros. Pero esto, así podría ser el planteamiento, el concepto de cómo construir una dieta adecuada, concebirla y diseñarla, ¿verdad? A partir de tomar en cuenta todos estos factores, de consultar los especialistas que sean necesarios, todas estas cosas. ¿Podría ser así este planteamiento? Sí, licenciado. Lo que pasa es que tal vez va a requerir mucha información en el sentido. Bueno, yo tengo una hija que tenía obesidad y para mí fue un poco complicado manejar eso porque lleva mucho tiempo. O sea, las personas no tienen que entender y primero creo que deberían, antes de ingresar a eso, a un psicólogo. Porque Ya, pero ahí lo ponemos, ¿verdad? sí, Por o sea, ejemplo, especialistas, lo previo, la cuestión previa. Usted está pensando en una dieta. Ya, lo primero es consultar a especialistas. El primer especialista de esta visión puede ser un psicólogo y después un nutricionista y después no sé cuánto, y ir después viendo eso. endocrinólogo. El Exactamente, ¿ve? endocrinólogo tiene que ver si no hay alguna alteración metabólica que Ujú. hace que uno ¿no? Entonces ya toma en cuenta la edad, el sexo, que son muy importantes en Ya. las alteraciones metabólicas. Yo creo, Lenny y Dayana, que de aquí muchos vamos a salir munidos de cómo tenemos que hacer nuestra estrategia para esto, sí, de este ejercicio que estamos haciendo aquí. Me Ya. parece excelente. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy a dejar grabado, voy a grabar, guardar, para que no se nos vaya a ir esto. Yo les voy a pasar, cuando ya tenga el celular y pueda convertir la clase, todo eso, les voy a pasar este documento, ¿verdad? Y el perfil.
¿no? Recuerden que así no es como va a quedar en el perfil. Yo les hice esto para que se dieran cuenta la relación tan exacta que hay entre el perfil que estamos haciendo y, por ejemplo, el capítulo 2, que es la fundamentación teórica, ¿verdad? A partir del objetivo específico 1, que es la fundamentación teórica, conceptual, metodológica y referencial. Dime, Brian. Con respecto al tema de la compañera, yo hace tiempo vi un reportaje, no recuerdo si fue de Discovery, pero fue una pareja española que son veganos y hablaron respecto como al veganismo, que su esposa no era vegana, pero poco a poco fue introduciéndose al asunto y que los hijos son veganos y que obligaron al colegio a que el almuerzo, porque en España se come allá en el colegio, ¿no? De la mañana hasta las 4 de la tarde son las clases. Así que se come ahí y obligaron al colegio de que sirvan comida vegana. Claro. Y dijeron, ¿cómo se llama? Que su ingesta calórica y todo, sí o sí todos los días tenían que consumir píldora con los aminoácidos que hablaba la compañera. Lenny, qué bien. Qué bien, o sea, qué bien que se fundamenta esto, pero no sé si eso, imagínense ustedes. ¿Cómo ves eso, Lenny? Está medio grave eso, Dios mío. Lo que pasa es que pienso, es un pensar, ¿no? Que digamos lo que dice el compañero sí se puede hacer y eso está hecho más para países desarrollados donde existe permanentemente actualización en la calidad y cantidad y capacidad de algunos alimentos y se los comercializa. Obviamente para hacer eso hay que tener dinero. Claro. ¿No? Y eso en nuestro medio. Pero ahora, Lenny, disculpa, más allá de que dinero o no, ¿será saludable esto de complementar así con píldora? O sea, como no más allá de que si cuesta o no cuesta, no sé qué. ¿Sería saludable eso? Yo creo que está en duda, porque sí, ¿no? pasa que las consecuencias vienen en las generaciones. Hay que mirar qué pasa con los nietos de estas personas. Y qué consecuencias tiene, porque siempre va a haber algo que va a pasar y esperemos que no sea tan grave, porque no puede sustituir una alimentación natural con tabletas. Es cierto que puede ayudar, pero no sustituir. Exacto, eso hay que hacer, tendrán que hacer investigaciones médicas, ¿no? Y bioquímicas y demás con eso. Sí. Tengo clases ahorita. No, yo también, si son las 9:06. Bueno, miren, continuamos en la clase próxima. Voy a reordenar lo que hicimos en el perfil de acuerdo a la planificación que teníamos, porque a mí me gustaría terminar con los 4 ejemplos, ¿verdad? Ya hemos hecho uno, estamos por el segundo, y hacer los otros 2. Entonces, en la próxima clase lo hacemos. Ya nos vemos, voy a salir de aquí. Porque yo tengo, incluso no he podido, como otras veces hago, perdón, disculpen, hablar con los muchachos y decirles, nos vemos en unos minutos, porque como no tengo el celular, no he podido hablar con ellos. Entonces ya nos vemos el lunes y terminamos esto y entramos en lo que teníamos previsto. Y así